Iglesia, recuerda de dónde has salido. Recuerda antes de que conocieras a Cristo, dónde estabas, en qué condición estabas. Recuerda eso. Recuerda cómo estabas en aquel momento en donde estabas perdido en la vida, tal vez lleno de estrés, tal vez lleno de ansiedad, tal vez lleno de malos pensamientos, tal vez endeudado, tal vez enfermo, tal vez lo que sea. Pero recuerda, el Señor me decía: recuérdales de dónde los saqué. Recuérdales de dónde yo los saqué. Que se vuelva su corazón a mí, dice el Señor, y hagan las primeras obras que hacían cuando tuvieron el encuentro conmigo. Iglesia, hace tiempo que no estaba aquí compartiendo un mensaje. La ocasión anterior, por temas del clima, me tocó transmitir en vivo. Por ahí algunos de ustedes vieron la transmisión. Lo digital no es lo mío, se habrán dado cuenta. Batallo mucho, yo prefiero más lo personal, lo cara a cara. Disfruto mucho cuando los veo, cuando veo sus expresiones. Veo a algunos durmiéndose. No es cierto, pero me gusta ver cuando algunos de ustedes los veo recibiendo, los veo atentos. Algunos los veo que Dios mismo le está hablando a su corazón, y eso me goza mucho porque me da esa retroalimentación para poder leer cómo está el ambiente en la habitación, en nunca solos aquí, ¿no? Amén. Pero bueno, como siempre, quiero agradecer a los padres de esta casa, Pastor Alex, Mamá Basti, por confiar en nosotros en estos 3 servicios, por darme la oportunidad de compartirle al pueblo de Dios. En la verdad estoy agradecido porque tengo esta oportunidad que Dios me da también de ser preparado, ser formado, porque como muchas veces decimos, cuando estamos aquí, primeramente Dios habló a nuestro corazón. Dios trató con nosotros muchas de las veces, y no es la excepción esta. Dios primero confronta nuestro corazón para luego poder venir a entregarles a ustedes, porque alguien no puede dar algo que no ha tenido o que no tiene previamente. Pero por eso principalmente estoy agradecido con Dios, con el Espíritu Santo, porque es quien nos da ese poder para poder estar de pie aquí. Iglesia, también quiero agradecer a mis hermanos en la fe, a los ministros que estuvieron también compartiendo aquí. Quiero que por favor demos un aplauso para ellos también, porque juntamente ayudamos y juntamente están edificando el pueblo. El mensaje que trajo el ministro Jesús fue un mensaje confrontante, la verdad. Ese jueves, el que se lo perdió, como no se grabó, pues ahí luego se acerca con él. El mensaje que trajo también mi esposa, la ministra Gis, fue un mensaje fuerte también que me hizo repensar muchas cosas. Incluso dije, caray, o sea, ¿en verdad soy cristiano? ¿En verdad estoy haciendo lo que debo de hacer? Muchas de las veces esos mensajes nos ayudan a poner los pies en la tierra y preguntarnos a nosotros mismos si es que vamos en el camino correcto. Amén. Y bueno, pues estén expectantes, iglesia, porque ya vienen los padres de esta casa. Amén. Ya muy pronto estarán aquí, y como dice papá Alex, esto se va a poner bueno. Amén. Entonces vamos a orar ya para iniciar con el mensaje y podamos recibir de parte de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que tú estás aquí con nosotros, Padre. Padre, permítenos, Señor, recibir este mensaje, Señor, del cielo, Señor. Permítelo recibir en nuestro corazón, Señor. Padre, quita en este momento, Señor, todo estorbo, Señor, toda ansiedad de nuestra mente, Señor, en nuestro cuerpo, Padre. Padre, permítenos estar aquí, Señor, al 100%, Señor. Padre, danos esa paz, Señor, que dice tu palabra, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y permíteme, Señor, ser de edificación, Señor. Que seas tú, Señor, quien toque los corazones, Padre. Que seas tú, Señor, quien ministra a cada uno de ellos, Señor, tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, quien se lleve la gloria y la honra, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Como decía, iglesia,
Hace tiempo que no estaba aquí con ustedes frente a frente, que no podía verlos, que no podía leerlos. Y era precisamente por eso que comentaba que la última ocasión me tocó estar en línea, pero en línea en una pantalla es difícil saber esto, ¿no? Tener esa retroalimentación y poder saber cómo están las cosas. Pero gracias a Dios estoy aquí y también últimamente he estado mucho en el ministerio de Casa de Paz. El 100% de mi tiempo ministerial, que quisiera que fuera más, estoy dedicándoselo de tiempo completo a Casas de Paz. Muchos de ustedes ahí me habrán visto mandándoles un mensaje a igual los mentores, a los líderes. Por ahí estamos caminando en esa visión de la casa que aprovecho el comercial. Si tú no vas a una Casa de Paz, créeme, te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo en verdad. Te estás perdiendo la oportunidad de caminar en la visión de nunca solos. Amén. 2, te estás perdiendo la oportunidad de hacer amigos en Cristo. Que créeme, iglesia, platicaba mi esposa hace un momento el proceso que pasamos de COVID, pero gran parte de ese proceso lo pudimos pasar fortalecidos gracias a amistades en Cristo, que estuvieron ahí con nosotros, que estuvieron apoyándonos en esos momentos difíciles. Entonces, tú también invierte en tus amistades. Ve a una Casa de Paz, es muy importante. Y yo creo que número 3 y el más importante, te estás perdiendo la oportunidad de cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la oportunidad de evangelizar, de alcanzar más almas, de sentir esa plenitud y ese complemento que llena tu cuerpo, que llena tu alma. Amén. Tenía que hacer ese comercial porque como estoy en Casas de Paz, necesitamos más manos. Amén. Entonces, una de las cosas que veo yo en Casas de Paz, me gusta ir a las Casas de Paz. No puedo ir a todas, pero algunas sí voy. Y me gusta ver las personas, me gusta ver gente nueva que trae dudas, que trae ideas a veces diferentes de cómo es Dios. Me gusta preguntarle, ¿y quién es Dios para ti? O sea, ¿cómo ves el amor de Dios para ti? Y empiezo a escuchar cómo la gente tiene su concepto de Dios, algunas veces muy diferente al que tenemos, algunas otras veces no tanto, pero es porque lo han conocido de maneras diferentes y ahí es la oportunidad de nosotros decirles, pues bueno, mira, yo creo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que hace milagros, en un Dios que restaura, en un Dios que sana. Y ahí es donde empezamos a evangelizar y empezamos a ganar esas almas para Cristo. Amén. Y otra de las cosas que me apasiona mucho dentro de Casa de Paz es ver cuando llega esa gente nueva. Cuando me toca ver los reportes de las fotografías que envían muchos de sus hermanos, ver que hay gente nueva. Algunas veces me acerco a los mentores y les pregunto, oye, ¿quién es esta persona? Esta no lo había visto en la iglesia, ¿quién es? Y ya me dicen, es fulanito de tal, lo invitó fulanita de tal, ¿no? Le digo, ok, ¿y quién es este otro? No, que es fulanito de tal, lo invitó el nuevo de la Casa de Paz. Y le digo, ¿en serio? Y algunas veces, iglesia, me asombra mucho cómo la gente nueva que llega a Casa de Paz es la misma gente que invita a otra persona que tiene un día de haber conocido a Cristo. Un día, y esa persona ya invitó a 500,000 de gente y trajo otra persona nueva. Y yo me gozo mucho, yo digo, wow, qué bendición, o sea, qué bendición que más gente está conociendo de Cristo, qué bendición que gente nueva está llegando a los pies de Cristo. Y para esto les traigo un testimonio que sucedió en una Casa de Paz. ¿Cuál es este testimonio? Me tocó estar allá para la Vamos, Tamaulipas, no sé si ubican aquel sector, que haciendo comercial no tenemos todavía una Casa de Paz en la Vamos, Tamaulipas, así que si alguien vive en la Vamos, Tamaulipas que quiera abrir su Casa de Paz, su casa para una Casa de Paz, podemos llegar allá, estamos preparados. Pero bueno, estábamos en la Vamos, Tamaulipas y de pronto empezamos nuestro servicio, nuestra reunión, estamos con una adoración, empezamos a compartir el tema y ya al final una hermanita se acerca y nos dice, discúlpeme mucho, ministro, disculpe mucho, hermanos, llegué tarde, no pude llegar temprano. Y yo le decía, no te preocupes, yo sabía que ella nunca había llegado a esa Casa de Paz, así que era nueva y dijimos, no hay tema, o sea, eres bienvenida aunque llegues un poquito tarde. Y nos dice, es que les explico la verdad. Y le digo, dinos. Y dice, yo venía camino a la Casa de Paz
Y no, como no sabía la dirección, venía siguiendo mi GPS y el celular se me apagó. Y yo digo, oh. Y dice, entonces ya no pude llegar, ya no sabía dónde era la casa de paz. Entonces ahí es donde viene en mi mente decir, bueno, hay dos opciones. Una, decir, hice lo posible por llegar a casa de paz, pero no llegué. O lo que hizo la hermanita. La hermanita dijo, pero yo estaba decidida que quería llegar a casa de paz, así que me bajé, pedí a una casa, me acerqué a una casa, le digo a alguien que me dé oportunidad de cargar mi celular porque no tiene pila y yo necesito llegar a la casa de paz. Y yo dije, wow, uno nuevo y que tiene esa convicción. Dije, wow, me gusta esto. Dice que no solo eso, iglesia, dice que llegó, una casa le abrió las puertas, le dieron permiso de cargar su celular. Y dice que no solo eso, dice que le empezó a compartir a la familia de esa casa. Y yo digo, gloria a Dios, porque de eso se trata ser cristianos. Se trata de tener esa convicción de que tenemos el Dios real y Dios vivo y que lo podemos compartir y no se acaba. Amén. Pero no es todo, iglesia. Los invitó a casa de paz a esa familia, los invitó a la iglesia, incluso les dijo, yo paso por ustedes para ir al servicio. Y yo dije, wow, o sea, yo estaba asombrado porque hace mucho tiempo no escuchaba un testimonio así de asombroso. Pero no termina ahí y me dice, no, hermano, y no es todo. Por último, yo le dije a la familia esa que yo iba a ir a una casa de paz donde había un ministro de Nunca Solos Iglesia y que él podía venir a orar por ellos. Y yo dije, wow, verdaderamente la demanda era alta. Amén, gloria a Dios, iglesia. Y es como dice papá Alex, pongan la demanda alta. Que dice papá Alex, métanos en problemas que no sepamos cómo hacerlo. Para hacer la historia ya más corta, terminó la casa de paz y fuimos a la casa de Don Elías, se llama este señor, Don Elías, y oramos por él, oramos por su necesidad, lo invitamos a la iglesia, le predicamos el Dios vivo, el que nosotros creemos, el Dios que sana, el Dios que restaura, le predicamos. Y yo me quedé con eso dentro de mí, decir, wow, Señor, verdaderamente hay gente apasionada por Cristo. Amén. Pero no solo eso, yo empecé a preguntarle al Señor, o sea, ¿qué es lo que hace la diferencia de una persona nueva a una persona creyente? Porque yo me consideraba creyente, que camino en la visión y digo, ¿por qué ella tiene esa hambre y por qué yo a lo mejor no estoy invitando a la gente todos los días? Yo a lo mejor le prediqué al vecino, pero me dijo que no y ya lo dejé por la paz y no seguí insistiendo. Y yo le preguntaba al Señor y el Señor me ponía a reflexionar estas cosas que quiero que también ustedes en este momento se pregunten y se contesten internamente ahí en sus lugares. Dice, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? Solo piénsalo. Yo también lo pensé en ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que yo me acerqué a alguien y le dije, ven a Nunca Solos? En Nunca Solos te vas a gozar en la alabanza, en la adoración, o sea, te vas a derramar tu corazón ahí. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia? ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que oraste por una persona? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y dijiste, yo creo en un Dios vivo, yo creo en la imposición de manos, yo creo que cuando están dos o más reunidos, el Señor está ahí con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo fue la última vez que repartiste este evangelio a diestra y siniestra? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste y dijiste, hey, yo conozco un Dios real que sana, que restaura, que libera, que perdona? ¿Cuándo fue la última vez? Si en alguna de estas preguntas tú te respondiste hace meses o hace años o tal vez nunca, créeme que estamos en el lugar correcto. Créeme que Dios preparó este momento para nosotros, para poder ser empoderados, para poder tener esa revelación de verdaderamente qué se trata vivir en Cristo. Amén.
Y bueno, ahora sí, iglesia, abróchate el cinturón que empezamos. Apocalipsis 2, del 2 al 5, si me ayudan, por favor. Bueno, lo voy a leer de acá y igual lo leen ustedes allá, es que no veo ya. Dice Apocalipsis 2, del 2 al 5, dice: yo conozco tus obras, iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Wow, poderoso. Le preguntaba al Señor sobre la dirección para este mensaje y me daba este par de versículos. Y me rompía la cabeza el poder leerlos, el poder entenderlos, y más cuando el Señor iba desarrollando este mensaje junto conmigo. Y iglesia, yo sé que la vida en Cristo no es color de rosa, pero créanme, sin Cristo es muy difícil, porque en la vida en Cristo nosotros tenemos la convicción y tenemos la seguridad de que el día de mañana nosotros estaremos allá con Él, de que el día de mañana Él estará ahí con nosotros, y que cada una de las cosas que nosotros hagamos siguiendo al Señor, el Señor nos respaldará. Amén. Es muy difícil cuando no se vive en Cristo, y más porque cuando no vivimos en Cristo no conocemos cuál es nuestro propósito, y si no conocemos cuál es nuestro propósito, difícilmente podremos experimentar esa plenitud y es ese complemento que nos hace fuertes, que nos complementa, eso que nos completa. Cuando uno no tiene a Cristo, anda en busca de eso que le complementa, de esa plenitud que le hace falta. Cuando uno no tiene a Cristo, anda buscando los placeres en la vida. Algunas veces puede decir: no, mi propósito o mi meta, han de decir allá afuera, es tener una casa. Esa es mi meta. Y está bien, una casa. Otros pueden decir: no, mi propósito es tener un carro del año. Y está bien, es un buen propósito, pero no es el propósito que Dios diseñó para ti. Alguien más puede decir: es tener una esposa, tener un esposo, tener una familia, tener hijos. Pueden ser sus metas y están bien, son buenos propósitos de la vida, pero tu propósito por el cual estás tú aquí en esta tierra no es ninguno de esos. Tu propósito se llama conocer a Cristo Jesús como tu Salvador. Amén. Como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo único, iglesia, que va a completar tu vida. Es lo único que va a hacer que tu vida sea llena por completo, que no necesites lo siguiente, que no necesites algo más, que aún así tengas escasez en alguna área temporal, tú te sientas pleno y te sientas convencido de que el Señor está contigo. Y para esto quiero abrirte un poco mi corazón con un ejemplo. Como saben muchos de ustedes, yo soy de La Mainero, pero cuando yo era joven, en La Mainero vivíamos con mis papás. En aquel entonces yo recuerdo mucho y tengo muchos recuerdos de mi juventud, de mi infancia, incluso que mis papás siempre se la pasaron construyendo la casa, porque no teníamos una casa propia. Luego conseguimos, gracias a mis padres y a Dios principalmente, conseguimos un terreno y empezamos a construir poco a poco. No teníamos una casa, entonces empezamos a construir, pero toda mi juventud y adolescencia, y yo creo que ya parte de adultez, nos la pasamos construyendo una casa. Y siempre nos daba muchos sueños y anhelos, porque decíamos: cuando la casa ya esté terminada, aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro, y aquí va a haber esto otro. Y sí, vamos a echarle ganas. Y ahí estábamos sábado y domingo construyendo la casa. Yo aprendí albañilería ahí en esa casa. Pero ¿qué pasa, iglesia? Llegó un momento
en que esa casa estuvo terminada, en que esa casa no le faltaba nada, ya se había pegado el último azulejo, estaba habitable completamente, y llegó ese sentimiento a nosotros de que algo nos hacía falta, de que algo no cuadraba en esta. O sea, nosotros decíamos, tanto tiempo, estuvimos años, yo creo que a lo mejor fue una década esperando la casa, y por fin la tuvimos y no sentíamos ese gozo de ya tenemos nuestra casa, porque en aquel entonces no teníamos a Cristo. Y para aquel que no conoce de Cristo, para aquel que no tiene a Jesús en su corazón, no hay nada que lo sacie, no hay nada que lo llene. Entonces nosotros empezamos con una crisis existencial de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Incluso lo platicamos, mi mamá es testigo, lo platicamos de manera de broma a lo mejor hoy en día, pero en aquel entonces fue muy cierto, y decíamos, ¿y si nos vamos a otra casa a construir desde cero? Porque lo único que habíamos disfrutado era estar construyendo, y eso es lo que nos daba un propósito, y pensamos en irnos a otra casa y decir, vamos a empezar de cero allá, y dijimos, no, ya estamos muy grandes como para otra vez empezar de cero. Pero esa era nuestra mentalidad, porque no conocíamos de Cristo, repito. Allá afuera, iglesia, a muchas personas les pasa exactamente lo mismo. Dicen, cuando tenga mi camioneta, yo voy a ser pleno. Cuando tenga mi casa, yo voy a ser completo. Pero ¿qué pasa cuando llegan esas cosas a tu vida? Sientes que nada te sacia. Sientes que nada te sacia. Mucha gente, y se ha escuchado muchos casos famosos de grandes artistas, grandes actores que lo tienen casi todo y se suicidan porque en la cima no encontraron el éxito tampoco, porque se encontraron con ellos mismos, solo que mucho tiempo después, y llegan a tomar decisiones como esas. Acompáñame, iglesia, con el siguiente versículo. Juan 13:18. Porque cuando el Señor me estaba hablando y me estaba recordando sobre nuestra casa y de este anhelo por tener algo más, y que lo conseguíamos y que se sentía vacío en nuestro corazón, me recordó este versículo que habla de la samaritana. Dice, ¿sí está? Sí. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Se refería al agua de un pozo. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Wow, iglesia, cuando el Señor me recordaba este versículo, yo decía, ahí está. Muchas de las veces decimos, aquí ya tengo mi plenitud, y lo tengo y nada. Esta mujer llevaba 5 maridos y no había encontrado su plenitud hasta que se encontró con Jesús. Muchas de las veces andamos por la vida buscando esa plenitud, buscando eso que nos complementa. Muchas veces decimos, mi media naranja, pero pues no es eso, no es así. Nosotros tenemos que ser completos y plenos en Cristo para poder sentirnos satisfechos, para poder sentir esa plenitud. Y no andar buscando la plenitud en otras personas o como nosotros construyendo casas. Amén. Muchas veces, iglesia, nosotros mismos acotamos el mensaje de evangelismo a únicamente tú que estás en necesidad, tú que estás en crisis, tú que estás en pecado, ven, el Señor te está buscando. Pero en realidad es más allá de eso. El Señor no nada más quiere suplir tu necesidad, sí lo quiere hacer, pero quiere llegar más allá.
quiere llegar hasta el tuétano, o sea, quiere llegar a ti, quiere hacerte sentir pleno, no nada más cumplir tu necesidad. Porque cuando cumple tu necesidad, muchas de las veces, ¿qué pasa? Me dio la sanidad, me voy de la iglesia. Me sacó de la deuda, me voy de la iglesia. Ya me dio un trabajo, ahora tengo más compromisos en el trabajo, me voy de la iglesia. Entonces el Señor no quiere únicamente eso. El Señor quiere bendecirte, es claro, pero el Señor quiere más. El Señor quiere que tú tengas una comunión con Él. Quiere llenarte por dentro, quiere llenar tu corazón. Entonces, iglesia, este mensaje de salvación que predicamos no solamente es con el propósito de suplir alguna necesidad, que el Señor lo hace, pero no ese es el propósito. El propósito es que sean salvas esas personas, que seamos salvos nosotros, que podamos entender en nuestra mente que nosotros no venimos aquí a cumplir un horario, que nosotros no venimos a esta tierra nada más de pasada. Nosotros venimos a cumplir un propósito, y ese propósito es ganar almas. Hace tiempo escuchaba, decía, si el Señor, había una persona que se quejaba y decía, si el Señor es tan poderoso y le gustan tanto las almas, ganar almas, ¿por qué no manda a los ángeles a que ganen esas almas? Y le contestaba el predicador y le dice, porque un ángel no sabe lo que se siente estar endeudado, porque un ángel no sabe lo que se siente estar enfermo. Un ángel, ¿cómo te va a predicar eso? Si el ángel ni tiene esas necesidades. Es por eso que tenemos esa responsabilidad nosotros, y es por eso que cada uno de nosotros venimos de contextos diferentes, porque a cada uno de nosotros nos va a abrir puertas a ganar unas almas de un sector específico. Amén. Yo, por ejemplo, voy a ganar a los de la Mainero. Amén. Ahora, ¿cómo hacerlo? Contando nuestro testimonio. Muchas de las veces, iglesia, cuando somos salvados para Cristo, cuando conocemos la verdad y decimos, el Señor me limpió de todo lo que andaba haciendo, me rescató de allá, me sanó de allá. Gracias. Sí, tengo buen tiempo. Me sanó de allá, me rescató de allá. Decimos, ya soy sano, ya soy salvo. Y llega alguien nuevo y le dice, no, tú no puedes entrar así, porque necesitas no pecar, necesitas no hacer esto, necesitas no hacer lo otro. Y no se trata de eso. Se trata de nosotros volvernos, dice papá Alex, hay que ser amigo con los demás. Hay que mostrarnos amigos. ¿Por qué? Porque va a ser de la manera en que las personas que a lo mejor no, de alguna manera tienen un concepto equivocado en su cabeza de que Jesús o que Dios es un policía que anda buscando a quién reprender. Entonces la persona va a decir, tú le puedes decir a la persona, yo conocí a Cristo, mira, yo andaba así, y el Señor me rescató. Amén. Pero tenemos que mostrarnos amigos, tenemos que mostrarnos tal y como somos. Amén. Iglesia, te quiero hablar es bien importante que nosotros nos mostremos como somos, que mostremos de Cristo qué ha hecho en nuestro corazón, qué ha cambiado, de dónde nos ha sacado, a dónde nos ha llevado. Es importante que hagamos eso, pero quiero contarte de manera de anécdota unas formas en que a mí hace tiempo intentaron evangelizarme. Cuando yo no era cristiano, tenía muchas amistades que intentaban evangelizarme a todo lugar, y les quiero dar esta anécdota, estas historias, porque algunas veces hacemos esto y no nos damos cuenta. Algunas veces nosotros creemos que las personas van a llegar a los pies de Cristo. Claro que el Señor es el que da la convicción de pecado en nuestro corazón, pero yo recuerdo mucho que cuando yo conocí a unos amigos cristianos en el trabajo, ellos me decían, oye, yo te conozco un Dios que te quita toda ansiedad. ¿Tú tienes ansiedad? Y le digo, no. Y dice, ok, bueno, está bien, bendiciones. Y se iban. Y luego dice, oye, yo tengo un Dios que el Dios te limpia de todo pecado, de toda cosa. O sea, me decía, dice, de todo adulterio, me decía. Y le digo, oye, yo ni novia tengo, o sea.
Y dice, no, no, está bien, pero era muy radical su manera de predicar, o sea, era muy como para a las personas, yo creo que no sé, tenía un target, un sector muy específico, el cual no entraba yo, o sea, por alguna razón no entraba yo. Y había otras personas que me intentaban evangelizar, me invitaban a eventos, me decían, oye bro, le digo, ¿qué onda? Dice, yo sé que te gusta el básquetbol. Le digo, sí, me encanta. Dice, oye, te invito a una reta de básquetbol en el Plane. Y le digo, sí, vamos. Y llegaba yo con short, con mi balón de básquet, y nadie estaba cambiado. Y era un círculo de oración en donde empezaban a jugar un concurso de versículos, de libros de la Biblia. Y yo estaba así, digo, ok, a lo mejor es esto lo previo, ¿no? Y dejaba mi balón por ahí. Y entonces yo me quedaba un rato y todo. Terminaba la sesión y todos se iban para su casa. Y me quedaba yo, el evangelizado, y el evangelizador jugando en una canasta solos. Y le digo, oye, ¿y qué pasó con los demás? No, hombre, es que ya es tarde, ya sabes cómo están las cosas ahorita. Y le digo, ok, no, está bien. Ahora, iglesia, no tengo nada en contra de que se haga juegos con el tema de aprenderse versículos de libros de la Biblia, porque creo que es importante. Pero mi problema que yo tenía con él era que me invitaba a un evento, me invitaba a un desayuno y no era desayuno. Me invitaba a jugar y no era un juego, o sea, me invitaba con cosas que sabía que me agradaban, pero al final de las cuentas no eran, ¿no? O sea, entonces, era una forma en que yo decía, ¿por qué no me dice, ven, vamos a un círculo de oración? En aquel entonces yo no conocía de nada, iba a decir que sí, como quiera, pero no, me decía de otra cosa. Le mando un saludo a mi amigo. Pero, ojo, había otros amigos que me decían, oye, ¿qué dudas tienes sobre el Señor? Y yo le empezaba, en verdad, yo tenía una inquietud muy grande por el Señor y yo le decía, hey, yo quiero saber por qué la gente cuando oran por ellos, no decía oran, yo decía, ¿por qué cuando pasan enfrente se caen? Las personas se caen, o sea, alguien los toca y se caen, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y me decía, la unción, hermano, la unción. Y yo, ok, no, pues está bien, o sea, pero ¿qué es la unción? O sea, dame más, o sea. Y me decía, no, es que es muy complejo de explicarte la unción. Y yo, bueno, está bien. Y luego yo les preguntaba, oye, ¿y por qué hay gente que habla como otros idiomas? ¿Por qué? Dice, no, eso no te lo puedo explicar hasta que vayas a la iglesia, tomes un discipulado y puedas entender lo que verdaderamente sucede ahí. Y yo, ok, está bien. Y lo último que yo me acuerdo que le pregunté una vez porque lo escuché, ¿qué es Dios te dijo? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que yo escuché a aquel que dijo, Dios me dijo que sembrara mi carro. Y yo, o sea, para mí, en verdad, créanme, iglesia, para alguien que está ajeno al vocabulario cristiano, que tú escuches que diga, Dios me dijo que sembrara un carro, mi primera impresión era, este va a ser un pozo enorme, o sea, porque ¿cómo va a sembrar ese carro? O sea, esa era mis dudas genuinas, iglesia. Demos un aplauso al Señor, iglesia. Entonces, yo recuerdo que en aquel entonces era muy difícil para mí poder entender a Dios, porque ya de entrada Él me decía, es que para que sepas estas cosas es muy complejo de explicártelo. Y yo decía, así es muy complejo, no sé, me lo pones difícil, siento que es complicado, ¿no? Pero poco a poco el Señor fue tratando en mi corazón, luego trajo a Gisela a mi vida, me predicó de amor y yo dije, yo estoy enamorado, amén, y me fui tras de Dios. No, la verdad de las cosas es de que el Señor ya tenía una cita divina conmigo, la cual se culminó cuando conocí a mi esposa, porque ella me predicaba, me decía, oye, me decía ella, ¿qué haces los fines de semana? Y yo le digo, no, yo voy a las fiestas, voy acá, voy a tal lugar, voy a tal lugar. Le digo, ¿y tú? Y me decía, no, yo voy a un retiro. Y no, que yo voy a un desayuno. Y yo, o sea, retiros, ¿qué es eso? O sea, y ya me decía, no, pues es que predicamos de esto y esto. Y fue como, yo fui teniendo ese interés por conocer de Dios. Ya los he contado alguna otra vez, pero yo hasta me metí a un curso para aprender a ser cristiano, ¿no? Una iglesia estaba ofertando un curso y yo dije, yo me meto. Y me metí y ahí estaba con todas las preguntas y luego yo venía entre semana con mi esposa y le decía, oye, ¿sabes quién fue Pedro? Y me decía, sí, lo sé, tú estás confundiéndolo con Pablo. Y digo, ok, ya está, ¿no? Pero bueno, iglesia,
saliendo un poco de esa bromas. Iglesia, en verdad, el Señor cuando me confrontaba sobre evangelizar y sobre alcanzar gente, me decía: ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un café con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo y decir: a ver, esta persona no es ni mi familia, ni mi amigo, ni nada, pero yo quiero sentarme porque yo sé que él necesita de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, me decía el Señor, que fuiste de bendición para alguien? Y lo más fuerte aún, iglesia, me decía: ¿cuándo fue la última vez que no fuiste piedra de tropiezo para alguien? Wow, ¿no? Porque nos decimos cristianos, pero allá afuera algunas veces podemos ser piedra de tropiezo. No sabemos allá afuera quién esté viendo nuestros pasos y quién esté diciendo: hey, ¿y eso qué es, hermanito? ¿No? Entonces, ¿cómo quieren que me acerque a la iglesia si el que va a la iglesia es piedra de tropiezo, por así decirlo? Entonces el Señor hablaba muy fuerte eso a mi corazón. Y una de las cosas, para ya explicarte y poder ir terminando esto, me lo explicaba el Señor caminando en el Evangelio. ¿Qué es caminando en el Evangelio? Es estas etapas que nosotros tenemos como cristianos cuando conocemos al Señor. Papá Alex lo platicaba en algún momento, de creyente a discípulo, ¿verdad? Esto es caminando en el Evangelio, caminando en Cristo, caminando en el Señor, porque nosotros estamos en varias etapas. La etapa número 1 es cuando estamos en el mundo totalmente. Se les dice inconversos. A lo mejor ellos no lo entienden, pero nosotros decimos inconversos. Cuando están en el mundo. Pero luego, cuando conocemos a Cristo, cuando alguien nos presenta el Evangelio de verdad, cuando alguien nos dice: hey, el Señor quiere salvarte, quiere salvar tu alma, quiere salvar a toda tu familia, y nosotros aceptamos a Cristo y empezamos a cambiar, nosotros nos convertimos en creyentes. Amén. Después de ser creyentes, caminamos un tiempo en el Señor, empezamos a madurar, empezamos a aprender de la Biblia, empezamos a entender muchas cosas, sobre todo empezamos a tener comunión con Dios, y es cuando nos convertimos en discípulos. Pero ya para ser un discípulo es una persona madura, una persona que ha muerto a su carne, que ya no hace lo que quiere él, sino lo que quiere Cristo en su vida. Amén. Pero el Señor me explicaba algo muy puntual, y era que hay una zona gris entre creyente y discípulo. Una zona gris en donde mucha gente, después de ser convertida a Cristo, después de empezar a ser creyente, puede diluirse o puede irse a esa zona gris, gracias, y quedarse ahí un tiempo estancado, antes de poder ser discípulo o poder ser no creyente. Esa zona gris te lleva a esos dos lugares: a ser discípulo si sales de ahí, o a ser creyente, a ser no creyente, a ser del mundo otra vez. Y esa zona gris yo le llamo cuando las personas están vacunadas en contra del Evangelio. Vacunadas en contra del Evangelio. ¿Qué es esto, ministro? ¿Qué es ser vacunados en contra del Evangelio? La explicación sencilla: cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y nosotros venimos a un servicio, nosotros recibimos una pequeña dosis del Evangelio. Predicamos sobre sanidad, sobre liberación, sobre salvación, sobre prosperidad. Nosotros recibimos una pequeña dosis del Evangelio. Cuando recibimos esa dosis nos sirve para salir allá afuera y pelear con el enemigo, para salir allá afuera y echar fuera demonios, para salir allá afuera y ganar almas. Pero ¿qué pasa con estos creyentes que les menciono, que se quedan en esa zona gris? Son creyentes que reciben esa dosis del Evangelio, pero no salen allá afuera y se quedan con ella. Llega el siguiente jueves, el siguiente desayuno, el siguiente retiro, el siguiente servicio, y vuelven a recibir esa dosis, pero no salen allá afuera a la batalla. Entonces todavía traen la dosis de hoy y la dosis del servicio pasado, y empiezan a llenarse de estas dosis del Evangelio. Y aunque pareciera que están muy llenos del Evangelio
y que son inmunes al enemigo, es todo lo contrario. A lo que son inmunes es al evangelio mismo. Amén. Eso me lo explicaba el Señor. Son inmunes al evangelio mismo. ¿Por qué? Porque el día de mañana alguien le predica a esa persona que está gordo de evangelio, gordo espiritual. Esa persona le predicas de amor y dice: sí, yo ya sé de amor. Oye, que tengo una deuda, dice esa persona, y dice: oye, sí, a través de 10, ya sé que Malaquías 3:10. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene mucho conocimiento en su mente, pero no ha podido sacar todo ese conocimiento. Y entonces se vuelve una persona vacunada contra el evangelio. Y ahora es muy peligroso desde mi punto de vista, porque una persona que ya fue vacunada con el evangelio, que ya está llena del evangelio, es diferente a una persona y que ya se alejó de la iglesia. Porque una persona, cuando ya es vacunada del evangelio, empieza a decir: ay, esa prédica ya la escuché, ay, ese versículo ya me lo sé, ay, esa revelación el Señor me la dio a mí primero. Y empieza a criticar ese tipo de acciones. Entonces empieza a decir: no, pues no necesito ir un jueves, nada más con los domingos me sirve. Y luego dice: no, pues domingos tampoco, ya yo en mi casa tengo comunión con el Señor, ya sé toda la Biblia. Y entonces empiezan poco a poco a alejarse, y para cuando acuerdan ya están fuera. Y esas personas allá afuera se vuelven parte del mundo, porque difícilmente va a durar un carbón encendido fuera del asador, dice papá Alex, difícilmente. Entonces se vuelve parte del mundo y se empieza otra vez a volver a las cosas del mundo. Y entonces llega esta pregunta: ¿es igual esta persona a una persona nueva en Cristo? Y la respuesta es no, porque la persona nueva en Cristo está sedienta por Cristo. La persona nueva en Cristo no conoce nunca a Cristo. Y cuando alguien le pregunta, cuando alguien le da de beber, como dice la palabra, esta persona absorbe todo y dice: yo sí, y vámonos. Pero para la otra persona es más difícil, porque cuando le predica a alguien nuevo del evangelio, tiene esta estructura en la mente que dice: no, yo ya sé lo que hacen con los diezmos, no, yo ya sé de qué se trata ir a evangelizar. Y empiezan con esa estructura y menos se acercan al Señor. Ahora, el Señor lo puede hacer definitivamente, pero es más complicado para una persona que ya conoció de Cristo, que ya se alimentó mucho tiempo, seguir adelante, que a una persona nueva. Amén. ¿Cómo salir de ahí? Si alguien ya está en esa zona gris, si alguien se identifica y dice: ¿sabes qué? Yo ya he recibido bastante y nunca he dado nada. ¿Qué hago para salir de esa zona gris? Yo no me quiero alejar de la iglesia, yo no me quiero alejar de Cristo, yo no me quiero perder en la vida. ¿Qué hay que hacer? Dar. Dar de lo que tienes en el depósito, porque el depósito está lleno completamente. Entonces tenemos que empezar a dar y a sacar, y ir a predicar, ir a gastar esas energías que traemos. Amén. Porque es muy importante que podamos ser nosotros ese vaso útil y limpio. Es como un vaso de agua: si lo dejas lleno de agua mucho tiempo, esa agua se va a hacer rancia, se va a hacer bomba, se va a hacer lama en ese vaso. El vaso tiene que estar limpio siempre para que reciba agua, y esa agua que recibe es la misma agua que va a dar. Recibe y da, recibe y da. De eso se trata el evangelio, de eso se trata seguir a Cristo. Seguir a Cristo no se trata de venir nada más a una iglesia. Seguir a Cristo es recibir, ser empoderados, pero salir allá afuera y ganar almas. Iglesia, hay mucha gente con necesidad allá afuera. Hay mucha gente. Me ha tocado verlo últimamente más porque estoy en el tema de las casas de paz, pero hay mucha gente que no conoce de Dios, que tiene conceptos equivocados de quién es Dios allá afuera. Y si no hay manos dispuestas, no vamos a alcanzarlo. Amén. Ya casi estamos por terminar. Entonces, iglesia, nosotros lo que tenemos que evitar es esa zona gris. Nosotros, una vez que conocemos de Cristo, tenemos que empezar a creer. Y es bien padre. Ustedes se acordarán
y quiero que hagamos memoria, que nos acordemos en este momento cómo fue esa primera vez que conocimos a Cristo. ¿Cómo fue esa primera vez que tú dijiste, wow, Cristo me ama? ¿Cómo fue esa primera vez cuando dijiste, Cristo me salvó de la perdición? Cristo me levantó de donde nadie más me levantaba. Cristo me ama. O sea, ¿cómo fue esa primera vez? Esa primera vez que alguien te presentó el evangelio, esa primera vez que tú tuviste esa convicción verdadera que el Señor estaba contigo. Cuando tú decías que el Señor, tú habías conocido al Señor verdadero. ¿Cómo es esa vez? Intenta recordar un poco. ¿Cómo fue cuando fue saciada esa sed en ti? ¿Cómo fue ese gran gozo, iglesia, que sentías cuando el Señor dijo sí? Oye, pero es Roberto de la Mainero. ¿Qué podemos esperar de él? El Señor dijo, ese mero quiero. Ese mero quiero. Y así, iglesia, muchas veces el Señor te ha dicho sí a ti. Cuando dijo, oye, pero es que yo no valgo nada. El Señor dice, para mí vales mucho. Iglesia, cuando tú menos crees en ti, el Señor está detrás de ti esperando que tú des el paso y Él va a poner la mano para que tú salgas de la barca y el Señor pueda sostenerte. Dice el Señor, yo quiero que experimenten mi amor, yo quiero que experimenten mi respaldo, yo quiero que experimenten mi unción y mi poder y mi fuego, pero necesitan salir de la barca. Amén. Necesitamos recordar, iglesia, necesitamos hacer vivo eso que supimos o que tuvimos hace mucho tiempo o hace un par de meses, no sé, cada quien cuando haya conocido a Cristo. Necesitamos tener eso nuevamente en nosotros. Hace un momento cuando la ministra Gis compartía el testimonio, recordaba dentro de mí todo lo que el Señor ha hecho. Y de eso se trata la vida en Cristo, tener memorias con el Señor, tener encuentros donde el Señor nos salva, nos rescata, porque de lo contrario es muy difícil nosotros sostenernos y el Señor está siempre dispuesto y puesto para generar esas memorias con nosotros. Amén. Cuando le preguntaba al Señor sobre este mensaje, les comentaba al inicio, me daba este versículo que es el de Apocalipsis. Vamos a leerlo nuevamente. Si me ayudan por favor con Apocalipsis 2, del 2 al 5. Listo, dice, yo le preguntaba al Señor el mensaje, Señor. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, iglesia, y paciencia, y que no pueden soportar, iglesia, a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, iglesia. A alguien le está hablando el Señor en este momento. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la manera en que el Señor me recordaba era, recuerda, por tanto, de dónde has caído, iglesia. Recuerda de dónde has salido. Recuerda antes de que conocieras a Cristo, dónde estabas, en qué condición estabas. Recuerda eso. Recuerda cómo estabas en aquel momento en donde estabas perdido en la vida, tal vez lleno de estrés, tal vez lleno de ansiedad, tal vez lleno de malos pensamientos, tal vez endeudado, tal vez enfermo, tal vez lo que sea. Pero recuerda, el Señor me decía, recuérdales de dónde los saqué. Recuérdales de dónde yo los saqué. Que se vuelva su corazón a mí, dice el Señor.
y hagan las primeras obras que hacían cuando tuvieron el encuentro conmigo. Iglesia, cuando tú tuviste ese encuentro con Dios, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías, iglesia, cuando tuviste ese encuentro con el Señor? Yo recuerdo cuando vino el don de hablar en lenguas a mí, terminé aquí en oración, me fui a la casa, no me podía dormir. Yo recuerdo que no podía dormir adorando y orando al Señor. Me dice, recuérdales qué es lo que hacían cuando tuvieron ese encuentro conmigo. ¿Qué es lo que hacían? Iglesia, ya estamos por terminar. Y antes de terminar, quiero contarte un testimonio más que el Señor me recordaba y ponía en mi corazón cuando estaba preparando este mensaje de mi vida. Y ese testimonio habla del 2017 por allá, cuando yo conocí de Cristo. Cuando yo conocí de Cristo, yo recuerdo que todas las cosas eran nuevas para mí, muchas no entendía, me predicaban de esto, me predicaban lo otro y haz de cuenta que pasaban por mi cabeza y no podía entender. Yo quería, pero no podía entender. Y de pronto me tocó ver un video corto en internet, un video que alguien compartió. En este video, que por cierto, todos los que se dedican a hacer video, los bendigo, síganlo haciendo, en verdad, síganlo haciendo porque son de bendición para mucha gente. Cuando menos lo esperan, van a llegar a la persona correcta. En aquel entonces, 2017, te hablo, yo estaba en mi casa, veo un video que compartieron y era una persona, un evangelista, que decía, estaba hablando acerca del perdón hacia las otras personas. Y decía, las personas no quieren perdonar a la gente. Dice, las personas andan emproblemados, hermanos con hermanos dentro de la iglesia. Hermanos con hermanos de sangre andan emproblemados, no quieren perdonar, no perdonan ni a su mamá, no perdonan ni a su papá, no perdonan a su esposo, no perdonan a nadie, solo porque les volteó la cara, solo porque a lo mejor los ofendió, solo porque pasó alguna situación y no los perdonan. Y decía la persona esta en el video, yo tuve que perdonar a la persona que mató a mi hijo. Yo tuve que perdonar al asesino de mi hijo. Y dice, y no porque yo quería. No porque yo quería, decía él, sino porque el Señor puso la convicción en mi corazón que lo perdonara. Puso la convicción en mi corazón y dice, me recordó cómo Él dio a su único hijo para el perdón de pecados de todos. Dio a su único hijo para el perdón de pecados. Y decía, si Él dio a su hijo para perdonar a toda la humanidad, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo me voy a limitar en perdonar si Él ya me puso el ejemplo? Estaba tremendo este video. 2017, les digo, yo recién vuelto a Cristo. Y decía, y no solo eso, esa persona que asesinó a mi hijo ahora predica conmigo en los lugares y predicamos de un Dios vivo, un Dios real. Y yo decía, wow, o sea, para mí Dios me había abierto la mente en ese momento. Yo no cabía de gusto, yo estaba que no sabía ni qué hacer. Yo me acuerdo que iba a ver a mi esposa, en aquel entonces mi novia. Llegué a su casa, le mostré el video y le digo, ¿esto es seguir a Cristo? Y ella me dice, ve el video, lo termina de ver y me dice, sí. No sé si su sí fue con temor o su sí fue con convicción. Yo creo que fue con convicción, pero a lo mejor, yo dije, a lo mejor pude haber hecho, si le digo que sí, se va a asustar, porque va a decir que vivir en Cristo es complicaciones, vivir en Cristo es dificultad. Pero cuando me dijo ella, sí, eso es vivir en Cristo, yo le dije, yo quiero eso. Yo quiero eso porque si Él se pudo levantar, el del video, le dije, si Él se pudo levantar después de a que le mataron a un hijo, se pudo levantar, y no solo eso, pudo ir y perdonar a aquel que había matado a su hijo, y no solo eso, predica el evangelio de verdad junto a la otra persona sin que nada le estorbe. Dije, yo quiero lo que Él tiene.
Yo quiero lo que Él tiene. Y para ese entonces yo dije, no me importa nada. Si yo necesito salir a las calles, si yo necesito hacer algo, lo voy a hacer porque tengo la convicción de que creo en un Dios vivo, iglesia. Eso me recordaba el Señor, iglesia. Y me recordaba una y otra vez, y yo le decía, Señor, ayúdame porque solo no puedo. O sea, ayúdame porque mantener eso, esa convicción ahí arriba siempre es difícil para mí. Ayúdame, por favor. Y ya para terminar, y ahora en un momento vamos a orar, me decía el Señor, deja tomar agua. Me decía el Señor, todas las veces que tú dices de broma que eres de la Mainero, yo digo eso con mi esposa. Yo digo, yo soy de la Mainero y que yo, que esto y que el otro. Me dice, todas las veces que tú dices que eres de la Mainero, todas esas veces yo te recuerdo de dónde saliste. Todas esas veces yo te recuerdo de dónde te saqué yo. Y no porque la Mainero sea mala per se, no. Yo conozco la Mainero, conozco muchos lugares, conozco la humanidad en sí, yo sé lo que hay. Pero el Señor me decía, todas las veces que dices que eres de la Mainero, todas esas veces yo te recuerdo de dónde saliste y que no se te olvide que yo lo hice en tu vida. Amén. Ponte de pie, iglesia, vamos a terminar. Vamos a terminar, iglesia. Iglesia, ahí en tu lugar, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a creer en el Señor. Vamos a pedirle, si multimedia me ayuda subiendo un poco el volumen de la música, vamos a pedirle al Señor que nos recuerde esa vez, que nos recuerde ese momento en donde le dijimos sí por primera vez. En donde no había nada que nos estorbara, en donde Él nos rescató de la deuda, en donde Él nos rescató de donde quiera que hayamos estado. Vamos a pedirle que nos traiga a memoria esa primera vez donde dijimos sí a Cristo, donde no hubo nada que nos estorbara, donde empezábamos y decíamos, no importa si fuera de noche, no importa si fuera a pie, no importa si fuera la Interregional o cualquier colonia, yo iré hasta allá. Ese momento vamos a pedírselo al Señor, iglesia, en este momento. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, he compartido el mensaje, Señor, que yo creo que tú has puesto en mi corazón, Padre. Así que te pido, Señor, en este momento, Señor, tú hables a los corazones de todos, que tú hables al corazón de cada uno y los recuerdes de dónde los has sacado. De dónde los has sacado, y con lazos de amor, con cuerdas de amor los has rescatado, nos has rescatado. Padre, yo te pido, Señor, que traigas a memoria todas las bendiciones, todas las veces que fuiste tú al encuentro con nosotros, todas las veces que nos rescataste. Yo te pido, Señor, que traigas a nuestra memoria eso. Que nunca se nos olvide, Señor. Permítenos, Señor, que nunca se nos olvide, Señor, lo bueno y lo bondadoso que eres con nosotros. Padre, permítenos, Señor, recordar, Señor. Permítenos en ese momento estar, Señor, recordando, Señor, lo bueno que eres, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por nunca solos, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que tuvieron cita el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus familias, Padre. Padre, bendigo a cada uno de ellos, Señor. Padre, yo creo, Señor, que alcanzas al perdido, Señor. Yo creo que usas estas manos, Señor, para alcanzar, Señor, al perdido, Señor, por el que nadie da nada. Ese, Señor, tú lo alcanzas, Padre, por el que nadie da nada, Señor. Permítenos alcanzarlo, Señor. Permítenos predicar el evangelio de verdad, Señor, el evangelio de salvación, Señor, el evangelio tuyo, Padre. Padre, permítenos hacerlo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por nunca solos, Señor. Te damos gracias, Señor, por los pastores, Padre, de esta casa, Padre. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hizo tu amado Hijo Jesús en la cruz. Amén y amén.
Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. De verdad deseo que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amigo que me ves, te quedaste con nosotros en el mensaje usando tu dispositivo móvil. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Me gustaría muchísimo que me acompañaras en una oración, diciéndole de esta manera a nuestro Padre Celestial. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Vamos, díselo. Te doy las gracias por este momento. También abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Díselo: hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Recibo sus bendiciones. Repítelo conmigo: recibo todas sus bendiciones. Dile: gracias, Padre Celestial, por enviar a Jesús a mi vida. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por quedarte. Síguenos, continúa siguiéndonos cada predicación, porque se va a ir nutriendo tu alma, tu vida, serás muy bendecido. Y por favor, haznos saber de esta decisión que tomaste el día de hoy, y nos dará muchísimo gusto saber que estás ahí siempre presente, siguiendo todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alex, pastor principal de Nunca Solos Iglesia. Que Dios te bendiga.